Muy amados hermanos, en este día especial me es muy grato compartirles esta porción de la palabra del Señor, en la cual quiero invitarles a que podamos meditar en ella. Esta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, desde el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados hermanos, en este tiempo, cuando estamos viviendo un momento tan difícil para nuestra historia, podemos dar gracias a Dios porque ya llegando al final del año, al término del año, en el año de la muerte, en el año de la pandemia, podemos llegar a fin de año y poder decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ese ya es un motivo para dar gracias a Dios, porque si bien más de alguno puede que la pandemia le haya tocado, el virus, sin embargo, hoy puede cantar victoria y puede glorificar al Señor. Y lo digo desde muy cerca, pues alguien muy cercano a mi familia también en este minuto está contagiado y guardando cuarentena. Por lo tanto, no hablo de un tema que desconozco y también nos ha golpeado como familia y familia en Cristo también. Sin embargo, a pesar del año de la pandemia, nosotros estamos llegando al final del año y podemos decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y quiero compartir esta palabra, primero para ilustrar algunos aspectos de por qué debemos ser agradecidos con el Señor y cuál es el fruto de ello. Y podría ser el concepto que podemos tratar hoy día es misericordia y no sacrificio. Quiero tomar esta palabra de los 10 leprosos, primero porque dice que iba Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, en un tiempo donde los judíos consideraban a los samaritanos como una raza impura, una cultura impura, y por lo tanto su religión también lo era. Y por eso es que los judíos y samaritanos, lo dijo la mujer samaritana en algún momento, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Entonces los samaritanos, o los israelitas, cuando pasaban del norte a sur o de sur a norte, desde Galilea hasta la provincia de Judea, debían, el camino más corto era pasar por Samaria, por la provincia de Samaria. No obstante, ellos preferían tomar un camino más largo, rodear el río Jordán y dar un camino mucho más largo que demoraba varios días más en aquel trayecto. Para graficarlo, para los que somos de la zona, es como ir de Osorno a Puerto Montt o al revés, pero pasando por el lado argentino. Y todo lo hacían para no poder encontrarse con los samaritanos, y las distancias son más o menos proporcionales. Por lo tanto, ellos, no pudiendo tomar el camino recto, preferían tomar un camino más largo solamente para no encontrarse. Cuando un buen judío veía a un samaritano, cuando se enfrentaba o cuando se veían frente a frente, el judío prefería inclinar la vista, torcer la vista para no ver al samaritano. Y los samaritanos fueron una raza mezclada, pues cuando llegaron los asirios a conquistar lo que se conocía como el reino del norte, de Efraín, de Samaria o del reino de Israel, como también se le conoce, dentro de la política de expansión de los asirios estaba el que los ciudadanos de esa tierra que conquistaban eran quitados de allí y ponían gente extranjera que habite en ese lugar. Y por lo tanto los israelitas fueron llevados a distintos lugares del imperio asirio y allí hicieron su residencia y no volvieron más.
que son las que se conocen las 10 tribus perdidas de Israel. No obstante, algunos se quedaron en tierra de Israel o de Samaria y se fueron mezclando con los pueblos extranjeros y por lo tanto su religión también se fue mezclando. No eran tan conocedores de la religión. De hecho, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y Jesús le dice, nosotros como judíos adoramos lo que sí sabemos. Entonces había mucha rivalidad entre judíos y samaritanos. Y por eso el Señor le entrega una parábola cuando le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Para los judíos, el prójimo era alguien que llevaba la fe y la religión de la misma manera que yo. Era un nacional y que lleva la religión o la fe tal como yo. O diríamos nosotros en nuestros términos, podríamos decir un chileno. Mi prójimo es un chileno y que tiene de la misma iglesia que yo, de la misma congregación, póngale bautista o evangélico, y por lo tanto eso era mi prójimo, y le ponían límites y fronteras al prójimo. No obstante, Jesús le entrega la parábola del buen samaritano, precisamente, y cuando le devuelven, le preguntan, si bien a Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo?, el Señor le devuelve esa pregunta una vez que le explica la parábola del buen samaritano, y le dice, ¿quién crees que se hizo prójimo? Y la respuesta no fue el samaritano, fue aquel que hizo misericordia. Y nuevamente, y me quiero detener en esta palabra, la misericordia, pero ya me voy a detener en aquello, ya vamos a llegar allí. Entonces, primero Jesús iba iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Lo primero que hace el Señor se pone al alcance de los samaritanos, aquellos que son despreciados y desechados por su condición racial y religiosa. Lo primero que hace Jesús se pone al alcance de ellos y dice que al entrar en una aldea, o sea, es Jesús el que se pone al alcance, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En este tiempo nosotros estamos viviendo tanta desconfianza producto de los acontecimientos que han ocurrido a nuestro alrededor, a nivel nacional y a nivel mundial. Tenemos tanta desconfianza en los demás, en la gente, que aquí mismo en Puerto Montt, estos días de Navidad, fui a comprar algunos presentes. Si bien Navidad no tiene que ver con regalos, el concepto es otro, no tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con el milagro de la encarnación, pero igual tengo niños pequeños y también le fui a hacer unos regalos, y anduve por el centro también realizando algunos trámites, y me encontré con muchas familias venezolanas que estaban pidiendo dinero, y la prensa especulaba muchas cosas, que ganan 350.000 pesos al día, que no quieren aceptar beneficios del gobierno. No obstante, estos días con algunos amigos nos reunimos para poder atender su necesidad y también poder conocerles, y créanme, amados hermanos, de que no son estafadores, son gente que realmente tiene una necesidad, y que ellos, para poder sobrevivir aquí en Chile un día, necesitan siquiera 35.000 pesos diarios, y claramente no están estafando, y son personas que tienen reales necesidades, y además están en un país extranjero. Pero estamos envueltos en esta desconfianza donde desconfiamos de todo y de todos, y por lo tanto dice lo primero que hace Jesús se pone al alcance de aquellos despreciados de la sociedad. Jesús entra a una aldea samaritana y dice que salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Pareciera que los leprosos les salen al encuentro, pero primero es Cristo el que se deja encontrar. Es Cristo el que se pone al alcance de ellos para ser encontrado. Él quiere ser encontrado. Por lo tanto, Él se pone al alcance, y los leprosos salen a su encuentro y le gritan, Jesús. Y por supuesto, debían guardar la distancia social, ya que estamos acostumbrados a estos términos, pero su distancia social era de 100 pasos. Porque era una enfermedad tan contagiosa y no tenía remedio, no tenía cura. Nadie se podía curar de una lepra, y por lo tanto, y era tan contagioso, no sé si le suena conocido, pero era tan contagioso que ellos debían ser expulsados de sus comunidades y debían vivir en comunidades de leprosos,
y debían guardar una distancia social de por lo menos 100 pasos. Y a la distancia, o andaba con una campanilla, o gritaba a la distancia: soy leproso, no se acerquen, soy leproso. Entonces en este tiempo Jesús se pone al alcance, se deja encontrar por estos 10 hombres leprosos, y ellos se le acercan, guardando la distancia, se acercan, pero guardando esa distancia social. Y lo primero que tenemos aquí es 10 leprosos. Y no es simplemente que ellos cargan con el peso y con el dolor de la enfermedad, sino que además ellos cargan con un peso adicional que tiene que ver con el ser desarraigado de su familia. Nosotros en este tiempo ya no estamos acostumbrados a estos términos. Cuando hay un contagiado en la familia, lo primero que se hace es la distancia social y si es que puede ir a una residencia sanitaria. En ese tiempo esa residencia sanitaria era una residencia permanente y estaba fuera de la ciudad. Esas familias jamás se volverían a unir. En este tiempo, pasado 15 días u 11 días, creo que se redujo el tiempo, ya nos podemos volver a reunir con nuestra familia. Pero en aquel tiempo, cuando alguien era declarado leproso, debía ser expulsado de la familia porque los podía contagiar. Por lo tanto, imaginemos, y esto era permanente, un leproso nunca jamás se sanaba. No había forma de que un leproso pueda ser sano. Era una enfermedad donde no existían las medicinas necesarias para poder tener una cura para la lepra. Y por lo tanto, muchas familias fueron desarraigadas, muchos padres de familia fueron quitados de la sociedad, perdieron a sus familias. No les verían nunca más. ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos hijos? Por lo tanto, el diagnóstico era lapidario. Hoy en día nos dicen: usted salió positivo, e inmediatamente sabemos lo que tenemos que hacer. Pero en aquel tiempo, y tenemos la esperanza de que nosotros nos vamos si alguien se contagia, va a guardar una distancia social y una cuarentena de, creo que ahora son 11 días. 14, ya pongámosle, pero son 2 semanas que estamos en cuarentena y después nos podemos volver a reunir con nuestros seres queridos. Pero en aquel tiempo, cuando a alguien le daban el diagnóstico y le decían eres leproso, no se volvería a encontrar jamás con sus seres queridos. Esa residencia sanitaria estaba en las afueras. Eran los más despreciados de la sociedad. Si los samaritanos eran despreciados, imagínense un samaritano leproso. Ya los leprosos eran despreciados de la sociedad, padres de familia, madres, hijos, hermanos, amigos, esposos, que no se encontrarían nunca más. Por lo tanto, no solamente cargaban con el peso de la enfermedad y con todo el dolor de una piel que se va desprendiendo. Hoy que estamos acostumbrados a las películas tipo de zombie, los leprosos eran algo así como muertos en vida. Ellos murieron cuando se les dio el diagnóstico. Cuando alguien temías que podía tener lepra, iba al sacerdote y el sacerdote actuaba como médico, sin tener los conocimientos para ello, pero actuaba como médico y le decía: eres leproso. Y ya sabían lo que tenían que hacer. Esa era su sentencia de muerte. Sin duda, vivía muchos años más, cargando con el peso de la enfermedad. Pero ya no podría tener un trabajo, no podría tener una familia, no podría tener la misericordia de nadie. Solo debía aislarse en comunidades de leprosos, vivir en cuevas o en lugares especializados para ello, donde no tenían remedio, solo se dejaban morir allí, el tiempo que sea. Pero insisto, ellos ya morían antes, cuando se les daba el diagnóstico, cuando debían ser quitados de la familia. Por lo tanto, estos leprosos debían cargar con todo aquello. Y el problema estaba en que, como no existían el conocimiento clínico que tenemos hoy en día, en aquel tiempo cualquier enfermedad de la piel, una dermatitis, una
hoy día conocemos la sarna. En ese tiempo cualquier enfermedad en la piel, por temor a que sea lepra, era considerada lepra. Por lo tanto, alguien simplemente podía tener una sarna y si el sacerdote decía eso es lepra, cualquier enfermedad de la piel era considerada una lepra y por lo tanto cualquier sarpullido que tenga era considerado lepra y debía vivir en comunidades de leprosos, donde posiblemente allí sí se contagiaba la lepra. Si alguien llegó por una sarna, al llegar a una comunidad de leprosos, ahora sí se contagiaba, ¿sí? Todos los que estaban allí eran leprosos y la lepra era contagiosa. Por eso es que cuando le daban el diagnóstico, ya esta persona moría. Y por eso nadie se sanaba de la lepra. Si alguien se sanaba, era porque hubo un error de diagnóstico. Era porque alguien tenía, por decir un caso, sarna, y finalmente se sanó de la sarna. Pero nadie se sanaba de la lepra. Solo que no había cómo diagnosticarlo en aquel tiempo. Y por lo tanto ellos se paran de lejos, como era la costumbre, a 100 pasos de distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces cuando ellos se paran de lejos, ellos llaman a Jesús, han oído de Jesús, han escuchado de Jesús, alguien le ha hablado de Jesús y por lo tanto ellos ven que su única esperanza que tienen la esperanza de recuperar a su familia, tienen la esperanza de recuperar su vida. Y le dicen Jesús, es porque le han conocido, han escuchado de Él. Alguien les ha hablado de Jesús. Y Jesús ahora se pone al alcance y le gritan, Jesús, Maestro, pero no están pidiendo una enseñanza, no están pidiendo sanidad, no están pidiendo dinero, no están pidiendo recursos. Solo claman por misericordia. Le dice Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra misericordia en latín es un compuesto de dos palabras que es misere y cordia, que se puede traducir como poner la miseria del otro en el propio corazón. Pero hay un concepto hebreo para la misericordia que es rahamim, que significa tener entrañas como una madre. En otras palabras, la misericordia es sentir como siente una madre. Y por eso le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Míranos con compasión. Mira nuestra condición. De algún modo ellos sabían de que con la pura mirada de Jesús algo iba a pasar. No sé si han escuchado de otros milagros, no sé si han escuchado quién es Jesús, pero de algún modo ahora comienzan a tener esperanza. Y no es una vacuna, no es solamente que tienen la esperanza de ser sanos, y ni siquiera están pidiendo sanidad. Lo único que dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros, o mira nuestra condición y tú sabrás lo que debes hacer. Y es, miren, qué oración más honesta. Cuando nosotros oramos, generalmente nosotros ya tenemos una agenda y queremos que Dios se mueva de acuerdo a nuestra agenda. Le decimos, Señor, queremos que hagas esto o lo otro. Pero una oración genuina es decirle, Señor, haz tu voluntad. Sabemos que vas a tener misericordia. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y estos leprosos lo único que dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Solo ten misericordia. Lo demás, tú verás lo que tienes que hacer. Pero sabemos de que tú nos vas a dar esperanza. Cuando Él los vio, ya su vida fue transformada. Porque los que eran invisibles, ahora Jesús los ve. Y le dice Jesús, cuando Él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Si bien el sacerdote era el que lo podía declarar enfermo de lepra, pero también el sacerdote era aquel que lo podía declarar sano. Entonces Jesús le decía, vayan y muéstrense al sacerdote. Según la ley levítica, al mostrarse al sacerdote, si creía estar sano, el sacerdote lo declaraba sano y además debía seguir un rito de purificación. Pero nadie puede ir enfermo al sacerdote. Por lo tanto, el ir al sacerdote, como Jesús lo demanda, es ya un acto de fe. Cuando Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote, ellos ya tienen la fe, la confianza, la esperanza de que algo va a ocurrir en el camino.
Y por lo tanto ellos con esa fe, porque enfermos no pueden llegar al sacerdote, con esa fe ellos van camino hacia el sacerdote. Los 10 fueron camino al sacerdote. Y dice que mientras iban, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Imaginemos a estos leprosos que van caminando rumbo al sacerdote y con el dolor de la enfermedad, con el peso de la enfermedad, y de pronto comienzan a sentir una nueva vida en su interior. Comienzan a mirar sus manos y vuelven a ser blancas como siempre debieron ser. Vuelven a ser manos puras como siempre debieron ser. Como se le dice popularmente, volvió el alma al cuerpo. Después de haber estado muertos, ellos ahora vuelven a la vida. No es solamente una sanidad del cuerpo, sino que el Señor Jesucristo, les devuelve la vida. Y cuando esto ocurre, dice, mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Él toma la actitud de un adorador, él se postra a los pies reconociendo de que el ser que está frente a él es superior a cualquier persona que hay sobre la tierra. Aún la persona que le entregó la sanidad es mucho mayor que el propio sacerdote. Por lo tanto, este samaritano, todavía no decimos que era samaritano, me adelanté, pero este hombre que vuelve, este ex leproso, que una vez que ha sido sanado vuelve adorando, glorificando a Dios. Y no significa que los demás no lo hicieron. Seguramente también glorifican a Dios. Pero la única diferencia de que este ex leproso volvió, glorificó a Dios. Y se cuenta ahora la historia de este ex leproso. De los otros 9 no sabemos qué pasó con ellos. Seguramente ellos hicieron, como todo buen judío, debía conocer la ley. Y esto estaba en el libro de Levítico. Y todo buen judío, un niño judío a la edad de 12 años, debía conocer de memoria la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, así de memoria. La podía recitar a la edad de 12 años. Por lo tanto, ellos conocedores de la ley, ellos van a hacer lo que dice la ley. Y además Jesús los mandó, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos que eran conocedores, los otros 9, si decían que este era samaritano, el otro no se sabe quiénes son, posiblemente son todos judíos. Y como buen judío que conocen las escrituras, que como el Señor les decía a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sí sabemos. Ellos con el conocimiento que tienen van y adoran van a la adoración. Ellos no son malagradecidos, solo que no sabemos de ellos. Posiblemente fueron, se mostraron al sacerdote y fue lo que Jesús les dijo también. Pero uno volvió, viendo que ha sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies en señal de adoración. No es solamente en señal de gratitud, sino que eso es ya, el postrarse a los pies, ya es una señal de adoración. Entonces está reconociendo de que este milagro, que ellos vuelven a la vida, esto simplemente tiene que ser obra de Dios. Y por lo tanto, quien obró el milagro tiene que venir de Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, dice, y este era samaritano. El samaritano posiblemente no conocía la ley de memoria como el judío. El samaritano posiblemente no sabía lo que había que hacer respecto al rito de purificación. Y si lo sabía, no sabemos cuánto conocimiento él tenía. Aún teniendo él una religión impura, siendo de una raza impura, considerada impura por los judíos, fue el único que volvió dando gracias al Señor por el milagro obrado en su vida. Él volvió dando gracias. Y por eso, amados hermanos, hoy que estamos en el año de la pandemia, terminando el año de la pandemia y ya vienen las vacunas, que estamos terminando este año y Dios nos tiene con vida. Si estamos escuchando este mensaje es porque Dios nos ha dado la vida. ¿Cómo reaccionamos ante aquel que nos da la vida? Ante aquel que obra y actúa. El milagro no es solamente el que nos haya sanado del cuerpo, el hecho de que nos haya guardado, el que tengamos un techo donde vivir, el que podamos disfrutar del trabajo, el que podamos haber tenido una rica cena de Navidad en familia. Esto ya es suficiente bendición. Y si el Señor nos ha dado mucho más,
¿Cuánto más razones debemos tener para poder agradecer al Señor y postrarnos en adoración? Entonces este samaritano, siendo impuro, siendo considerado impuro, una religión impura, y aún sin tanto conocimiento de las Escrituras, él simplemente volvió a dar gracias a quien había obrado en sanidad. Y Jesús le pregunta, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Seguramente están con el sacerdote. No se fueron porque son malagradecidos. No dice que se fueron de carrete. No dice que se fueron a celebrar, que se emborracharon. Sino que ellos fueron a mostrarse al sacerdote y debían seguir un ritual de purificación que duraba una semana. Por lo tanto, ellos están allí con el sacerdote. Y fue lo que Jesús le mandó. El punto es, amados hermanos, en que nosotros nos acostumbramos a hacer lo que nos corresponde. Y aún dentro de nuestra adoración, si nos piden a los que ministramos la alabanza, se nos pide, por ejemplo, que cantonemos una alabanza esta semana. Y sin duda, muchas veces cumplimos con lo que Dios nos demanda, con lo que la iglesia nos pide. Y a veces estamos llenos de actividades dentro de las cosas que nosotros hacemos. Y tratamos de cumplir en todo lo que está escrito. Y creemos hacer bien porque estamos haciendo lo que está escrito. El punto es que este samaritano no sé cuánto conoce de la Escritura y es considerado impuro, pero aún así él quiere entregar una adoración genuina al Señor. Los otros 9 también están obedeciendo. Están obedeciendo lo que Jesús les mandó. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y por último, está escrito en la ley. Y ellos conocían la ley. Entonces ellos no están desobedeciendo, no son malagradecidos. Están haciendo lo que se les pidió. Pero este samaritano hizo mucho más de lo que se le pidió. Por lo tanto, ¿dónde están los 9? Están con el sacerdote. No están, no se fueron, no se descarriaron, no se descaminaron. Están con el sacerdote. Están adorando posiblemente. Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los 9? Están adorando. Tuvieron la sanidad física y posiblemente van a recuperar su familia. Van a volver a abrazar a sus hijos. Van a volver a besar a su esposa, a su esposo. Posiblemente van a recuperar su trabajo. Es un nuevo comienzo, van a volver a empezar. Pero este samaritano, que no hizo lo que se le pidió, sino que hizo mucho más, porque reconoció, él pudo ver, él pudo contemplar al Señor. Él tuvo un regalo, tuvo 2 regalos. El primero de ellos es que pudo acercarse a Jesucristo. Se postró rostro en tierra a sus pies. Pudo tocar a Cristo. Los otros 9 están adorando. Y como los judíos decían, ustedes adoran, los samaritanos decían, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Ellos que conocían al Señor, están adorando allá en el templo. Están adorando a Dios. Y no sé cómo es su relación con el Señor, pero ellos están en el templo adorando, haciendo el ritual de purificación, haciendo el sacrificio que se les encomendó. Y Jesús mismo lo mandó a hacer eso. Pero este samaritano, aún siendo de religión impura, sin tanto conocimiento, él tuvo el primer regalo, que es poder acercarse al Maestro, poder acercarse al Señor, adorarle a sus pies. Él pudo tocarlo. No me cabe duda, la Biblia no lo dice, no lo dice, pero si se postró rostro en tierra a sus pies, no me cabe duda cuál fue la actitud de Jesucristo. De poder abrazarlo, de poder tocarlo, porque ya no es leproso. Entonces pudo sentir, no solamente no solamente fue visto por Jesucristo, sino que ahora lo puede tocar, se puede acercar a Jesucristo. Se acerca, lo adora, y además el Señor Jesucristo le dice, levántate, vete, pues tu fe te ha salvado. No solo le entregó la sanidad física, este ex leproso también va a saludar a su familia, los va a abrazar, los va a besar.
pero además se va con un regalo mayor, que es la salvación, que es el poder tener una relación tan estrecha con el Señor. Y la salvación, o el pueblo de Israel, cuando ellos se saludaban, se deseaban shalom, que se traduce como paz. Pero en realidad shalom significa, tengo paz con Dios, tengo paz con mi prójimo y tengo paz conmigo mismo, con mi pasado. Y por lo tanto, la salvación viene a ser similar. La salvación es tener paz con Dios, tener paz con mi prójimo y tener paz conmigo mismo. Y este regalo solo lo tuvo aquel que volvió. Y por eso, amados hermanos, en este tiempo, el año de la pandemia, ¿cuál es nuestra actitud ante el Señor? ¿Tenemos razones por las cuales agradecer? Cuando ya está finalizando el año y ya comenzamos un nuevo año, comenzamos a hacer promesas que pueden sonar espirituales y promesas maravillosas. Este año, sí que el año 2021, este año voy a leer la Biblia completa. Este año voy a comenzar a ofrendar, a diezmar como corresponde. Este año sí que voy a hacer la dieta. En fin, comenzamos a hacer promesas que nunca llegan más allá del 5 de enero, del 10 de enero. Por lo tanto, más que hacer promesas, amados hermanos, si bien simplemente este fin de año lo único que cambia es una hoja en el calendario, todos los días, el día no va a ser más largo, sí, posiblemente unos segundos más, pero el día no es más largo, sí, estamos en verano, es una estación rica para poder disfrutar, donde las empresas hacen un balance al finalizar el año. Yo soy profesor y el colegio también estamos viendo en esta semana cuántos se van, cuántos se quedan. Los equipos de fútbol realizan sus contrataciones a finalizar el año. Pero en nuestra vida no hay mucho que cambie. Por lo tanto, al realizar un balance de lo que fue este año, vuelvo a repetir, el año de la pandemia, tenemos razones dentro del balance que nosotros hacemos, tenemos razones por las cuales estar agradecidas del Señor. El Señor dijo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocausto. Amado hermano, el Señor no necesita lo que tú puedas dar, porque Él es dueño de todo. El único que quiere es una respuesta honesta de parte. El Señor le dijo a la samaritana, que haga esta conexión con el relato de la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu